Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, gracias a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos muchas cosas que compartir hoy. Rafa. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Vamos a platicarles de este gran catálogo, todos los sueños de Remedios Varo que ahora podrán tener en sus hogares, pero hay mucho más, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos. Y bueno, pues la mirada sensual de Rogelio Cuéllar se exhibe en una muestra que conmemora sus 50 años de trayectoria. Les vamos a atender todos los detalles de esta exposición. Otro aniversario, 90 años de Manuel Felgueres, pintor zacatecano extraordinario, que tiene además un museo por allá que hay que visitar. ¿Cómo lo va a celebrar Bellas Artes? Hay la presentación de un libro, también de una serie de televisión. ¿Cómo lo ven? Suena fascinante, bien, ¿no? Vamos a platicar en los detalles de la misma hoy aquí en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a iniciar con imágenes. El Salón de la Plástica Mexicana nos muestra por qué Héctor García hizo honor al título de fotógrafo de la ciudad que Carlos Monsiváis le concedió. Las fotos son muy amorosas, aunque sean terribles. Hay situaciones como el niño en el vientre de concreto, que es, ¿no? Pero son piezas artísticas. Justamente el Salón de la Plástica Mexicana se funda en 1949, con toda la Escuela Mexicana de Pintura, Escultura y el Taller de la Gráfica Popular. Y es la primera instancia que le da cabida a la fotografía como arte visual. Y dentro de nuestros fundadores está Héctor García, y justamente por eso, porque la mirada es más artística, no es un fotoreportaje solamente frío, sino que tiene todo ese encanto. 5 décadas de trabajo, pero sobre todo de capturar con su lente las calles, personas y contrastes de la Ciudad de México, son presentadas en la exposición Héctor García, fotógrafo de la ciudad. En la muestra, organizada por el Salón de la Plástica Mexicana, destacan piezas que pocas veces han salido del acervo familiar, como la Cruz de Corcholata. Tenemos una pieza maravillosa en ese sentido, que es la Cruz de Corcholata. Es una pieza que se produjo en 58, hace 60 años, y no se había presentado nuevamente. Se le han hecho varios reconocimientos, varios homenajes. Nosotros le hicimos una exposición retrospectiva para los 80 años, con muchísima producción, y en este caso, una de las piezas peculiares que conforman la exposición Ciudad de México es la Cruz de Corcholata. La Cruz de Corcholata es una gran ironía. Y si cuando vean cada una de las imágenes, por supuesto, habla de esta visión de Héctor García muy amorosa de la sociedad mexicana, de los diferentes barrios, de las costumbres. Tiene como todo ese collage, es una pieza muy linda. Además de sus imágenes clásicas, en la muestra se incluyó el trabajo que hizo con Gilberto Aceves Navarro. Hicieron toda una serie que tampoco se había presentado, entonces dijimos, bueno, creo que eso va a ser muy interesante para la muestra. Aceves Navarro también fue artista del Salón de la Plástica Mexicana. Decidieron hacer que cada pieza, que cada fotografía tuviera una intervención, y es un resultado muy lindo, muy lúdico, y en el momento en el que lo hicieron no era tan común. Ahora ya hay mucha intervención entre pintores, escultores, pero en ese momento era algo muy novedoso. Noticias 22, Alberto Aranda. Y vamos a otro tipo de imágenes, Karen, Rafa, porque mañana se celebra un cumpleaños que nos da mucho gusto conmemorar aquí también. Indiscutiblemente, Manuel Felgueres, quien además recibió la beca Guggenheim, quien se formó de manera particular en la Escuela Nacional de Arte de París y sigue dando mucho de qué hablar y es un referente indiscutible del arte nacional. Así es, comencemos desde hoy a celebrar los 90 años de nuestro admirado Manuel Felgueres. Manuel Felgueres, que es casi eterno, está a punto de cumplir 90 años el próximo 12 de diciembre. Sí. Es hijo de la Virgen de Guadalupe y este hombre está más productivo que nunca.
Para conmemorar los 90 años de vida del zacatecano Manuel Felgueres, el Instituto Nacional de Bellas Artes presentó el libro Manuel Felgueres, obra pública, y anunció la serie de televisión Los Grandes de Bellas Artes, además de que se develó la escultura restaurada El Barco México 68. Un volumen que, más allá de pretender ser un libro de arte, es una bitácora de obra pública de formato mayor, mucho de él, de obras ya destruidas o desaparecidas por la incuria del tiempo y los cambios dada la especulación inmobiliaria de la Ciudad de México y de otros puntos de la ciudad y del mundo, que es terrible, pero que aquí lo que tenemos es el testimonio visual, no de fotos artísticas, sino de fotos de taller. Les agradezco a todos ustedes su presencia en esta celebración de una de las figuras más representativas de la plástica contemporánea, que es nuestro querido maestro Manuel Felgueres, cuya trayectoria artística de más de 60 años lo colocan como uno de los creadores de mayor influencia en el panorama actual. Manuel Felgueres, obra pública, da cuenta de la escultura monumental que el artista ha producido junto con nuevos espacios y, en consecuencia, con nuevas connotaciones y formas de percepción. La serie televisiva Los Grandes de Bellas Artes es una producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ahí está la geometría pulcra del maestro Manuel Felgueres. Rafael, merecido homenaje. Y lo comentábamos ahorita mientras veíamos esta nota, nos invitaba Laura a visitar y a revisitar, en el caso de quienes ya lo hemos hecho, el Museo en Zacatecas de Arte Abstracto, donde no solo está la obra del maestro Felgueres, sino que dialoga con otros artistas que han abrazado esta corriente y que es verdaderamente impresionante ver, porque es un lugar de grandes dimensiones, al igual que las obras que resguarda Laura. Efectivamente, es un espacio maravilloso, la edificación y la colección que tiene. También hay una serie que realizó él con sus compañeros, muchos de ellos de la generación de la ruptura, siendo muy jóvenes, que son los murales de Osaka, que justamente allá fue a donde se iban a presentar, y por ellos que lo realizaron, no recuerdo el número de murales, pero son muchos. Y bueno, pues ahí están parte de estos murales de Osaka. Ojalá que se den el tiempo de irse a dar una vueltecita allá a Zacatecas. Ahí está la invitación. Y a propósito de legados, hay personas que dejan este plano físico, no obstante, su imaginario, sus sorpresas continúan más allá de sus ausencias. Y es que antes de su deceso, Ignacio Padilla dejó inédito un libro de cuentos. Amigos desde la preparatoria, ambos abocados a las letras y miembros de la generación del crack, Jorge Volpi presentó Micropedia, 4 libros del escritor Ignacio Padilla, a poco más de 2 años de su deceso. Nacho me pidió, y luego su familia lo ratificó, ser su albacea literario. Entonces yo me estoy encargando, digamos, del destino de todos sus libros. La Micropedia es la gran obra maestra de Nacho. Estuvo trabajando en ella a lo largo de más de 20 años, pensándola como un todo, un solo conjunto narrativo. Son 4 libros de cuentos, cada uno de ellos divididos a la mitad temáticamente, y los cuentos que escribió fueron específicamente para estos libros. No son antologías o recopilaciones, sino un proyecto narrativo de esta enorme envergadura. Las antípodas y el siglo, los reflejos y la escarcha, y el androide y las quimeras acompañan al 4º volumen, lo volátil y las fauces. A mí lo que me correspondió fue restaurar el último volumen. Él publicó en vida 3 y medio, y ese último no estaba como él hubiese querido. Me tocó los textos que había publicado de ese último volumen, volverlos a acomodar y encontrar en sus archivos, en su computadora, en lo que le había mandado a su editor, los demás cuentos que completan la serie. Ignacio Padilla recorrió en su lectura tradiciones como la inglesa y la española, pero también la centroeuropea, campos que nutrieron su imaginación. Es un universo muy particular, que desde luego tiene un poco en Borges, yo creo que también en García Márquez, en Arreola, en Manganelli, en Poe, sus orígenes, pero que se vuelve absolutamente personal en Nacho. Es un universo siempre dislocado, extraño, fantástico, poblado por seres siempre un tanto monstruosos, un mundo de viajes, de lugares exóticos, de dobles, de cambios de identidad,
Y la última parte es un bestiario, en la tradición de los bestiarios medievales o de los bestiarios que llegan a Borges o a Arreola. Micropedia aparece bajo el sello Páginas de Espuma. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a una muy breve pausa. Bueno, Rafael, el amor es el gran tema de la literatura, ¿no? Indiscutiblemente, por eso han viajado inclusive hasta el infierno los protagonistas de las obras clásicas y sigue siendo tema. ¿Han vendido su alma al diablo? Ahí está Goethe en toda su antología y en fin, sigue siendo tema de los escritores contemporáneos y ahora es José Memun quien pone a prueba el vínculo de dos jóvenes enamorados en su más reciente novela. Jorge se enamora perdidamente de la hermana de su mejor amigo. Por años la adora y venera, hasta que un día ella, Silvia, gana una beca para estudiar en el extranjero. Este es el comienzo de una historia de amores frustrados, pero también lecciones de vida. No refleja de cierta manera lo que viví yo de adolescente, pero también te podría decir que mucho por la sensación de la vida y el ambiente de la atmósfera creada. Esta atmósfera creada sí la vivimos todos nosotros. Entonces, sí puede ser autobiográfico desde el punto de vista de la atmósfera, pero poco en los sucesos. Decir que Silvia es solamente una historia sobre el primer amor es quedarse corto. El autor refleja una sociedad de los 80 y 90, una manera de relacionarse con los amigos, pero también es una novela sobre los encuentros y desencuentros que presenta la vida. Empecé sin ninguna intención en particular, pero sí, empezó como una intención de hablar más que nada de la adolescencia y de las amistades. Y la historia me fue llevando, te lo digo literal, me fue llevando a ese primer amor y a esa primera ruptura y a ese primer desencuentro y pues todo este tiempo de saltar obstáculos, ¿no? De toda esta situación de estar saltando obstáculos y sobreponerte y volverte a encontrar y volverte a desencontrar y todo este tema. A Jorge le cuesta trabajo concretar sus metas, mientras que Silvia lucha y persigue sus sueños. Así de contrastantes son estos dos personajes que se acercan y separan, pero que tienen que tomar decisiones para encaminar su vida. Y puede tener muchas lecturas, ¿no? Como una historia de adolescentes, como una historia de reto personal, como una historia de melancolía y todo esto pues también me ha enseñado a mí también todo este proceso. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ¿y qué te parece, Laura, si ahora nos vamos al Museo de Antropología que nos invite Karen? Porque esto nos va a traer añoranzas. Salvador Novo la visitó. ¡Guau! Así. ¿De qué se trata, Karen? Así es, Rafael, de regreso a la infancia de muchos de nuestros televidentes, el Museo Nacional de Antropología ha inaugurado una sala de orientación, reinaugurado. Es una sala que se previó desde el inicio del museo. Salvador Novo se refiere a ella como sala resumen, también se la conoce como sala orientación. Y la acepción de Novo pues, es mucho más clara, sintetiza esta sala lo que el visitante va a encontrar en el Museo Nacional de Antropología. Dirigidos por Julio Prieto, un equipo de técnicos integraron este espacio. Estrategias teatrales aplicadas a la docencia. Trampas, tramoya, luz, sonido. Salvador Novo escribió un texto que grabó Ignacio López Tarso. 30 minutos. 30 minutos. 150 espectadores por turno. Se reinauguró esta sala, que quizá muchos recuerdan de su niñez en su primera etapa. Este fue uno de los proyectos medulares desde que Antonio Saborit asumiera la dirección del Museo Nacional de Antropología. Y lo que hicimos ahora fue recuperar todo aquello, no la maquinaria original, la maquinaria se reemplazó, pero sí toda la estructura original, los dioramas originales, las maquetas originales, y
se les aplicaron las nuevas tecnologías. Es una síntesis del museo y va dirigida fundamentalmente a la población infantil y escolar, ¿no? Es un espacio natural para ellos, pero no solo para ellos. Empezamos ahora en español y el próximo año tendremos la versión en inglés y probablemente en francés. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y después de la risa de mi compañero Rafael por mi reinaugurado, vamos a hablar, Rafael, de más noticias culturales, ¿verdad? Yo estoy serio, aquí no ha pasado nada. Vamos ahora a darnos una vuelta. Ayer Laura nos mostraba esta agenda que le hizo llegar Rogelio Cuellar. De personajes literarios. De personajes literarios. Pero ahora, para celebrar medio siglo de trayectoria detrás de la lente, vamos a explorar el lado sensual, erótico de su trabajo. Efectivamente, vamos a ver estas imágenes inagotables de posibilidades en cuanto a la mirada. El Centro de Arte Contemporáneo Saúl Serrano rinde homenaje al fotógrafo mexicano Rogelio Cuellar con la exposición Los erotismos de Rogelio. La muestra da un repaso por sus 50 años de trayectoria como retratista y enmarca la mirada sensual del artista en una selección de 30 imágenes que dan cuenta de la evolución de su técnica a través de los años. La parte del erotismo en Rogelio es tremendamente sensible porque combina dos cosas que no tienen muchos. Por un lado, el aspecto estético, el contenido erótico de la imagen, más que un desnudo o más que una encueradez simple, lo que está haciendo es erotismo, y esto tiene que ver también con su lenguaje fotográfico, con el manejo que tiene la luz, de las composiciones, de la perspectiva. Y la segunda parte, que corresponde al área de allá, son fotografías que tienen que ver con la influencia que señalaba de Álvarez Bravo y de muchos fotógrafos mexicanos, en donde México en blanco y negro, estas paredes que nos enseñó Weston, estas cosas que hacía Tina Modotti, pues tienen un continuador, y en este caso el continuador más contemporáneo pues sería la fotografía de Rogelio. Por lo tanto, es un recuento a finales de 2018 de lo que estamos estructurando para 2019, que cumplo 50 años como fotógrafo de retrato. Comencé a 67, pero es una importante selección y revisión de mi trabajo. Además de la exposición, se llevó a cabo el taller Retrato y Cuerpo, en el que los asistentes compartieron experiencias con el artista, además de producir y evaluar sus trabajos. Lo que buscamos es la experiencia que tengan los interesados en fotografía, en pintura o en fotopintura, de convivir con un artista importante. Más que tener cursos técnicos, tenemos cursos de formación. O sea, nos importa muchísimo que se entienda que la técnica es solamente un medio y que lo que importa es la cultura y lo que tú eres capaz de decir. El próximo jueves 13 de diciembre se presentará esta agenda que está recién salidita del horno, que son de los principales retratos que Rogelio ha tomado a todo el mundo literario. Les hacemos una invitación en la Fundación Elena Poniatowska. Es un privilegio que de una manera u otra nuestros admirados y queridos escritores estén en una agenda. La va a presentar Elena Poniatowska, la maestra María Luisa Pasarge y el autor de los retratos, Rogelio Cuellar. Finalmente, Rogelio Cuellar nos dio un adelanto de su agenda literaria 2019. La exposición se podrá visitar hasta el 27 de enero en el Centro de Arte Contemporáneo Saúl Serrano. La entrada es libre. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues ahí está. Hay que comprarlo, bueno, ya no. Tú ya la tienes. No, un abrazo muy grande a Rogelio, enhorabuena por esta celebración. Son 50 años detrás de la lente y también, ya lo veíamos con estos talleres, un referente indiscutible de lo que es la fotografía en México. Efectivamente, y les comentamos que el próximo sábado el Lunario del Auditorio Nacional va a presentar propuestas de música circense. Con Triciclo Circus Band. Con sus tradicionales narices rojas, su divertida vestimenta y actitud festiva, Triciclo Circus Band presentará su tercera llamada en el Lunario del Auditorio Nacional. Con 9 años de trayectoria, la banda interpretará canciones inspiradas en el compromiso social, el amor y la muerte. Gran parte de ellas son temas sociales
Una de ellas habla de la guerra de Siria, otra habla puntualmente de los desaparecidos, otra habla sobre cuestiones de la gente que no se siente comprendida, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre esos temas, pero también como Triciclo tiene esta onda de caravana y de festejos, entonces también vamos a tocar canciones como ya reconocidas como Excusez-moi, como No corro, no grito, no empujo, canciones que van evocando a cosas bonitas, alegres, como es parte del Triciclo. Tercera Llamada es el nombre del tercer álbum de la agrupación, que surgió en las calles de la Ciudad de México y que no se encasilla en un género musical. Ritmos, melodías y armonías de polcas, de los Balcanes, del fado y tradicionales mexicanos se ven reflejados en sus canciones que tienden puentes entre el teatro, la danza y el circo. Yo hago mucha música para teatro, para danza, para espectáculos de circo, entonces gracias a eso, pues la retroalimentación que nos puede dar eso, nos brinda un apoyo y nos hace más fuertes en esos momentos. Entonces Triciclo, pues sí tocamos música y sí tocamos música que tenga que ver con la escena, pero además hacemos cosas en el escenario, ¿no? Triciclo Circus Band se presentará el 15 de diciembre a las 20 horas. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, ahí está la invitación para el Lunario del Auditorio Nacional el sábado 15 de diciembre. Y para los fanáticos apasionados de Remedios Varo, esta información es para ustedes. El Museo de Arte Moderno nos comparte el archivo personal de la pintora española que hizo de México su casa. Tras convertirse en el máximo custodio del archivo personal de Remedios Varo, el Museo de Arte Moderno dedica una exposición a la enigmática artista surrealista. Esta es la historia detrás de la muestra Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado 2018. Esta exposición nace de la reciente donación del archivo personal de Remedios Varo, que durante décadas había guardado Ana Alexandra Varsoviano. El MAM había tenido primero una donación en 2002 de 38 piezas, un año después de esta donación se integró un óleo más y esto sucede entre el 2002 y 2003 más o menos. Desde entonces el MAM había trabajado con ese acervo, había hecho casi todas sus exposiciones así y ahora a la muerte de Ana Alexandra en 2015 pues se abrió finalmente la noticia que nos dieron este año, en 2018, de que había dejado al MAM como pues el destinatario de todos los objetos, documentos, cartas, una serie de cosas que conforman pues el universo personal y cotidiano de Remedios Varo. Entonces la exposición lo que hace es vincular este archivo con el acervo que ya estaba aquí en el museo y la verdad es que creo que nos ha dado como nuevas luces acerca no nada más de la obra de Remedios Varo, sino nos ha ayudado como a reconstruir la pequeña historia, como la parte más íntima y personal de Remedios Varo. El acervo está conformado por 250 dibujos, un conjunto de 30 carpetas, 225 libros y 220 objetos personales. En el catálogo de la exposición conoceremos su vida íntima, sus intercambios epistolares con personalidades de la escena cultural de su tiempo y sus bocetos, mismos que nos permitirán divisar sus esfuerzos por conciliar la excelencia de la técnica y la libertad de la imaginación que emana del inconsciente. Es importante para nosotros haber publicado este libro porque es la primera vez que el Instituto Nacional de Bellas Artes, desde la donación de 2002, hace un libro que aglutina todas las obras, todo el acervo de Remedios Varo en esta colección pública que es el acervo más importante que hay de ella. Entonces creo que por ese lado empieza una gran aportación. Hicimos pues una selección de estos textos, de las cartas de Víctor Brauner, de Peré, de Octavio Paz, con una semblanza de estos personajes, entonces también nos da una visión del contexto histórico, no solo de Remedios Varo, sino del panorama general del surrealismo en México en ese momento. En el archivo aparece Leonora Carrington mencionada constantemente. Aparece, por ejemplo, en sus sueños, en fotografías, con sus hijos también. Es decir, Leonora Carrington está mencionada como la vida cotidiana de Remedios Varo. La exposición Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado 2018 permanecerá en el Museo de Arte hasta el 24 de febrero. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, yo creo que va a ser una oportunidad para descubrir otros aspectos de la pintora. Un extraordinario regalo para estas fechas.
hay que irlo adquiriendo. Mientras. Digo, para que lo regales. Mientras vamos a una brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, se ilumina el Centro Nacional de las Artes, Karen. Sí, porque este año parece ser que llegó ya la Navidad y vamos a hablar de unir a las familias. La Navidad llegó al Centro Nacional de las Artes y, en conjunto con la Secretaría de Cultura, presenta la 6ª edición Festival Luces de Invierno, que bajo el lema Tradiciones Uniendo Familias, pretende acercar a los visitantes actividades culturales en torno a las fiestas decembrinas, ofreciendo una amplia propuesta artística. Llega la Navidad con el cuento tradicional El Cascanueces. Lo tendremos en 3 versiones, la versión clásica, la versión contemporánea, con la Academia de la Danza Mexicana y con la orquesta de la Escuela de la Escuela Superior de Música. Conciertos navideños, teatro, danza clásica y contemporánea, ópera y una pastorela serán parte de las actividades de este festival. La programación se encuentra disponible en la página de internet www.cenart.gov.mx. Vamos a cerrar con la orquesta Capsicum. Ellos nos van a presentar baile navideño al ritmo de salsa, entonces los invitamos a que nos acompañen en el Centro Nacional de las Artes. Muchas de nuestras actividades son entrada libre, algunas tienen costo. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Ahí van a poder ustedes verificar todos los detalles de estas actividades. El Festival Luces de Invierno tendrá lugar en el Centro Nacional de las Artes y estará disponible hasta el 16 de diciembre. Para Noticias 22, Brenda Santillán. Recomendación especial y viniendo de un Grinch como lo es su servidor, Anaís St. John's el día 15, el sábado 15 a las 8 de la noche, extraordinaria jazzista, una voz, estuvo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, lo recordará Laura, en estas jornadas de New York Jazz al Lincoln Center, y es verdaderamente excepcional lo que hace esta mujer vocalmente hablando. Hay que darse una vuelta a las 8 de la noche el próximo sábado. Y ya entrar a la página del CENART para conocer cuáles son estas actividades con las que se conmemora la Navidad en este Centro de las Artes. Hay un cascanueces ahí posmoderno, habrá que escucharlo, verlo, disfrutarlo, y por supuesto cuestiones mucho más clásicas en el Festival Luces de Invierno. Efectivamente, más allá de la cuestión que dice Rafa, a los Grinch, a quienes no les gusta celebrar la Navidad, bueno, pues disfrutar de la música, de las puestas en escena, de lo que se presente. Y bueno, vamos a hablar de un tema radicalmente diferente. El periodista Nacho Lozano habla sobre un asunto polémico. Hay muchas dudas en torno al consumo de la marihuana. Veamos qué es lo que él dice. Por varios meses, Nacho Lozano buscó testimonios para ofrecer un reportaje amplio que le diera voz a todos los involucrados y afectados con la prohibición de la marihuana en México. Pero yo me vengo a sumar justamente para escuchar a las víctimas, ponerle atención a esas historias, atención a las historias, a los nombres, a los pacientes, a los usuarios que suelen no ser escuchados, que están en la cárcel acusados de delitos que no cometieron, que están padeciendo en su casa una falta de reglamentación para acceder a productos derivados de la marihuana, gastando decenas de miles de pesos al mes que comprometen prácticamente el total de la economía familiar porque no hemos reglamentado el consumo. Se cruzan más de 60 historias que ofrecen su versión para desmitificar con artículos científicos mucha información falsa que corre en las redes, así como la discriminación y prejuicios que sufren los consumidores. El periodista también incluyó, a manera de glosario, todas las palabras y frases que sirven para referirse a la planta, así como sus aportaciones culturales. Alrededor de la marihuana hay una cultura bien rica de lenguaje, de literatura, de cine, de música, de gastronomía. Entonces, eso es algo que no queremos ver y que no hemos querido ver y que hemos criminalizado, ¿no? Y que pues otros países nos están ganando. Para Nacho Lozano, la sangre que se ha derramado en la guerra contra la droga y los problemas sociales que han derivado fueron las principales motivaciones para escribir Marihuana a la Mexicana. A la mexicana significa que hacemos las cosas a la mexicana, güey.
a la mitad, inconcluso, criminalizando, con prejuicios, sin información, pero divertidos, a veces con información. A esa la mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. No, tú primero. Vas. A la mexicana. No, es interesante siempre conocer estas historias, reflexionar al respecto de las mismas, sobre todo porque ahorita es un tema que está muy caliente, es una cuestión que se discute tanto en las cámaras como en cuestiones legislativas para saber si se despenaliza el consumo de manera particular de marihuana. No es fácil, la discusión no es nada sencilla porque uno puede también experimentar a través de otros países lo que se ha realizado. No siempre son experiencias positivas. Yo creo que cada nación tiene características particulares y el consumo de la droga, cuál es su vínculo con los cárteles del narcotráfico, cuál es su vínculo con otras sustancias. El impacto económico nocivas, a nivel macro y micro. Y también los reportajes como este que nos invitan a conocer cuáles son las prácticas culturales, ¿no? También más allá del negocio, más allá de lo delictivo, hay prácticas culturales con la marihuana. Lo dice el propio autor, no es lo mismo consumirla en Ámsterdam que hacerlo a la mexicana, como él refiere en el título de su libro. Claro, no sé cómo. Luego en la nota hablamos. Bueno. Mejor continuamos con más información porque la Casa del Lago revisa las propuestas de vanguardia y contracultura de los años 60 y 70. Estas propuestas que convirtieron en uno de los centros culturales más activos de la capital a esta casa. Las rupturas que produjo el 68 en la cultura mexicana de fines de los años 60 y principios de los 70 son la médula de la exposición Vanguardia y Desacato, que muestra la forma en que el 68 transformó la dinámica de difusión cultural de la UNAM, tomando como ejemplo la Casa del Lago, un espacio que en su primera etapa acogió a una generación que se concebía a sí misma como una vanguardia y que posteriormente fue marcado por un intenso debate contracultural. La curaduría fue propuesta por Álvaro Vázquez Mantecón y la idea era hacer una revisión de lo que sucedió en Casa del Lago antes y después del 68, como un lugar multidisciplinario en donde sobre todo la élite de entonces, con Juan José Arreola, luego Juan Vicente Melo, y bajo la coordinación de Mercedes de Oteiza, pues se daba aquí pues la crema innata de la pintura, de la escultura, y pues después del 68 este lugar no pierde ni su fuerza ni su vitalidad, pero se vuelve un espacio pues probablemente más alternativo, más emergente, más contracultural. Un poco la exposición también trata de plantear a Casa del Lago como ese espacio de experimentación en el que se dio ese tránsito, un poco de ese momento en el que está en ciernes un artista o en el que está en ciernes una manera de hacer arte, y que Casa del Lago es un espacio fructífero para poder, digamos, transitar de ese principio a esa consolidación para algunos y pues para otros, para el momento de, digamos, mayor esplendor de ese tipo de expresiones. La exposición es una oportunidad única de apreciar obras de artistas de la talla de Lázaro Blanco, Arnaldo Cohen, Ellen Escobedo, Jacobo Glantz, Lourdes Grobet, Ernesto Mayard, Carlos Mérida, Pedro Meyer, Rodrigo Moya, Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Sebastián, Juan Soriano, Francisco Toledo y Roger von Gunten. Pudimos conseguir a todos aquellos que estuvieron exponiendo acá, gran parte, bueno, no todos evidentemente, pero sobre todo con piezas que si no fueron exhibidas aquí en su momento, sí son contemporáneas al momento en que estuvieron acá. Intenta dar como esta noción, ¿no? O sea, la vanguardia de los años 60 que pudo tener un sitio de expresión aquí, pero también ese momento de desacato, ¿no? De ruptura con esa propia vanguardia, o sea, cómo el 68 hace que haya una especie de quiebre en esa manera de expresar. La exposición, que permanecerá hasta el 20 de enero de 2019, contiene los elementos suficientes para documentar las muestras que se exhibieron en la década de los 60 y 70, que incluyen testimonios en video de artistas
que despuntaron sus carreras en Casa del Lago en las décadas referidas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, y la historia de Casa del Lago desde los años 50 con Juan José Arreola y Poesía en Voz Alta, un festival, en ese momento fue un encuentro de poetas, estuvo participando gente como Jaime García Terres y después se convirtió ya en una tradición. Actualmente todavía se realiza con otras características, llegando hasta el hip hop, como aquí hemos presentado en diversas ocasiones. Y bueno, han comenzado a definirse las actividades para conmemorar el centenario luctuoso del caudillo del sur, Emiliano Zapata. El INAH, la Fundación Zapata, encabezada por el bisnieto del caudillo del sur, Edgar Castro Zapata, y la Universidad Autónoma del Estado de México, conforman la comisión para conmemorar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, con actividades que se llevarán a cabo durante todo el 2019. Soy bisnieto del general Emiliano Zapata, de la parte materna. Mi abuelo fue don Mateo Emiliano Zapata. Fue el último hijo que tuvo el general Emiliano Zapata en 1917. El perfil de historiador de la ENA me ha permitido tener esa visión histórica y social de la participación de mi bisabuelo en la Revolución Mexicana. Por ende, la prioridad que hemos tenido es sobre los próximos centenarios que vamos a conmemorar el próximo 2019. Entre las actividades para conmemorar el centenario luctuoso se encuentra una conferencia magistral que dictará John Womack, historiador de la Universidad de Harvard, especialista en la Revolución Mexicana, así como algunas exposiciones y coediciones de libros. Ya tenemos programado la emisión del boleto del metro, el boleto de lotería, la estampilla postal, exposiciones a nivel nacional con material fotográfico. Sin duda alguna, la Revolución Mexicana fue un movimiento de enorme trascendencia histórica, por supuesto también de confrontación violenta y lamentable entre mexicanos, pero representa la emergencia de una serie de ideales, anhelos y reivindicaciones que en buena medida siguen vigentes en el presente. Particularmente lo que tiene que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria, una sociedad donde efectivamente impere un sentido de justicia social. El director del INAH también anunció que la comisión trabajará de cerca con el proyecto Memoria Histórica y Cultural de México. A 100 años de la muerte de Zapata, su figura es quizá la que tiene más carga simbólica para todos los mexicanos de todas las latitudes. Es quizá también el personaje revolucionario que es reproducido en la plástica y en la literatura, etcétera. Sigue siendo una figura que no se desgasta. Las exposiciones que se llevarán a cabo durante el próximo año son Emiliano Zapata a 100 años de su muerte, visto por su pueblo y sus hijos, y Numismática Zapatista. Noticias 22, Irma Gallo. Interesante esta propuesta y ver a el descendiente directo de Emiliano Zapata. Es pues parte también de conocer más sobre la historia, el lado humano de esos personajes que muchas veces concebimos como estatuas de bronce y que tienen sus defectos y sus virtudes, como seguramente todos nosotros las tenemos. Que además son símbolos importantes de la resistencia campesina del país, Rafael. Y la historia de cómo se ha ido construyendo el México ya hoy, todavía en el siglo XXI, con los ecos de aquello que pasaba cuando comenzaba el siglo XX, Laura. Efectivamente, bueno, pues ya estaremos informándoles sobre las actividades que se realicen. No será esta la única, sino que seguramente habrá publicaciones para, siempre se resignifica a nuestros héroes. Hay corrientes que dicen, bueno, hay que bajarlos del pedestal, y hay otros, la maestra Patricia Galeana, por ejemplo, a veces ha manifestado, bueno, es que para eso son héroes, son ejemplos y por eso son estatuas, porque también son ideales. Y los países y los pueblos, las culturas, necesitan también tener esos ideales.
Esas son las figuras que representan o que materializan los sueños que defendieron durante tanto tiempo. Tiene un más valor allá. simbólico. Exacto. Bueno, y con esta información nos vamos a una breve pausa y regresamos con más en Noticias 22. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta un proyecto en el que la realidad virtual propone nuevas posibilidades para la arquitectura. El despacho londinense de arquitectos Zaha Hadid presenta en el MOAC su proyecto Corel, que intenta mostrar cómo se desarrollan estructuras complejas en un espacio virtual. I'm an architect, so we are producing VR virtual reality for architecture. So in a way we are helping people to understand architecture in space with this new technology. So instead of looking at a rendering or an animation which has a fixed trajectory, a fixed animation path, you can actually decide where you want to look, where you want to stand, where you want to be inside that digital space. En el MOAC, el proyecto Corel permitirá hasta a 4 visitantes interactuar y colaborar en tiempo real para construir una estructura arquitectónica. And our research has shown that we are seeing spaces differently. We have a different way of engaging with design, and we are just interested now in pursuing a specific way of understanding space in virtual reality, to see the differences between the two realities, our physical reality and what is in the virtual realm. Yes. Proyecto Corel podrá visitarse en el MOAC hasta el mes de marzo. Noticias 22, Irma Gallo. No deja de ser una propuesta fascinante hacia dónde nos pueden llevar las nuevas tecnologías que en la realidad virtual. Ya lo habíamos platicado en su momento con lo que hacía González Iñárritu y los migrantes. Ahora hay varias muestras que por medio de la realidad virtual nos permiten vivir experiencias inmersivas. ¿Y qué tal esta para percibir el espacio que no existe de una manera distinta? Sí, ¿qué les parece si damos un paseo por los caminos de la ciencia, la anticiencia y sus alrededores? Si la belleza está determinada por la carga genética, más allá de las caminadoras y cirugías plásticas, ¿estaría dispuesto a pagar por un óvulo que cuesta $150,000 para garantizar la estética de su hijo? Esta es una de las preguntas que motivaron al científico y novelista mexicano Pedro Carlos Guillén a escribir el libro Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, en el que reúne una serie de artículos a través de los cuales informa sobre los avances y curiosidades de los procesos científicos. Son inquietudes varias y diversas. Nunca he creído en el especialismo. Creo que el especialismo nos mata un poco. La persona que es experta en lo micrométrico, pero no abunda en otros temas, me parece que nos produce un retraso. En ese sentido, pues hay temas que me interesan. Por ejemplo, me gusta el fútbol. Encontré un trabajo de un economista israelí en el que analizaba lo importante que es no hacer nada a veces para tener éxito. Está ocurriendo que estamos en un momento en el que tenemos la mayor cantidad de información posible y un nivel de desinformación muy preocupante. ¿Por qué? Porque hay huecos para las fake news, hay huecos para la imbecilidad, hay huecos para todo. En ese sentido, por ejemplo, me pareció fascinante que un fotógrafo subastara óvulos de mujeres guapísimas. Este libro reúne más de 30 ensayos redactados con el fin de alimentar la curiosidad del lector. Hace un recorrido por la inteligencia artificial, el éxito de los suicidas, las posibilidades genéticas, la dictadura científica y la educación ambiental. Y lo mismo puede responder a preguntas como lo que tienen en común las pinturas rupestres y los modernos aparatos celulares, que analizar las cartas que Darwin y Wallace se enviaron en relación con la teoría evolutiva y el origen de las especies. Me parece fascinante la correspondencia de Darwin con sus cuates cuando le llega una carta en la que le dicen, mire, llega la teoría de la evolución solito, y él siente que ha perdido la prioridad. Es la charla que yo quiero entablar con mis lectores, es decir, decirles las cosas un poco como son, sin terminajos, sin complicaciones semánticas ni técnicas. Y estamos muy rodeados de charlatanes y somos muy susceptibles a creer, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales.
Entonces hay que picar con una lanza ese tema, ¿no? Nadie puede saber lo que te va a pasar leyendo tu mano, nadie puede saber lo que te va a pasar leyéndote el iris. El cáncer no se cura con té. Cosas como esas tienen que ser muy claras para la gente porque la gente tiende a creer. Ciencia, Anticiencia y sus alrededores es una publicación de Editorial Debate. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, Rafael, ¿tú pagarías esa cantidad para garantizar la belleza de tu hijo, la estética? $150,000 para garantizar. Mis hijos van a salir bonitos de todas maneras, entonces no creo... Bueno, y además, no tengo dinero. ¿Qué métodos pueden garantizar, bajo qué concepto y qué criterio? Esa es la cuestión. Bueno, yo creo que ahí hay otro tema que tiene que ver con la ética científica y eso es una discusión porque una cosa es que se puedan hacer ciertos procedimientos en la misma clonación y otra cosa es cuáles son los parámetros bajo los cuales se deberían hacer y es un debate entre científicos, pero yo creo que no nada más entre ellos. En toda la sociedad habríamos de preguntarnos qué es lo que queremos para nuestra vida y para nuestro futuro. La percepción estética. Pero aquí viene un tema un poquito más allá de si se invierte o no, porque mucho se ha hablado de modificar genéticamente a las personas para volverlas mejores deportistas, para volvernos más inteligentes. O evitar problemas de salud, ¿no? Estaríamos hablando ya de superrazas que no tiene que ver necesariamente con la evolución natural del ser humano y que sí pondrían en desventaja a todos los demás. Y que creo que también falta mucho para llegar a eso. En realidad se trabaja ya en los avances científicos, pero de ahí la importancia de publicaciones como estas, que nos hablan de la ciencia, de la anticiencia y de estas alrededores que puede llamarse como brujería o como estas cuestiones más simbólicas que no tienen nada que ver con la ciencia. ¿Tú sí los pagarías? No, definitivamente, no creo que sea posible. Digo, hay un fotógrafo que subasta en internet los óvulos de estas mujeres consideradas modelos, y entonces de ahí la nota que se publica en este libro. Pero también es importante, por ejemplo, hablar del fútbol, ¿no? Cuando un portero cuando un portero se queda quieto, tú lo ves en la televisión y las probabilidades de que pare un penal son mayores si se queda quieto, porque tiene más visibilidad hacia dónde va el balón. Pero si se mueve, es más difícil que lo pare. Sin embargo, los porteros tienden a tirarse a la derecha o a la izquierda, porque también en la sociedad tenemos una visión de que si se queda quieto no hizo nada para detenerlo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son como las que se abordan en este libro. No hablemos de fútbol porque fue muy triste lo que pasó el fin de semana. A ver, Rafael. Hablemos de otras cosas, Laura. Bueno, sí, algo que no tiene que ver con pensamiento mágico ni nada de esto, ni con ciencia, sino con una actividad que tiene que ver con derechos humanos. Evelia Baena ha mantenido una intensa lucha por proteger el patrimonio natural de su comunidad. Su cruzada nos es relatada por Alejandro Pedregal. Cuando estaba haciendo una investigación sobre el movimiento de defensa de la tierra que llevó a la muerte a los activistas Betty Cariño y Yiri Quillacola, Alejandro Pedregal conoció a Evelia Baena y se dio cuenta de que su historia merecía mucho más que solo quedar como un testimonio en el libro sobre otros. Este fue el germen de Evelia, testimonio de guerrero, sobre la activista nacida en Cocula. Yo había conocido a Betty Cariño como defensora por parte de la red de REMA, que éramos defensoras de nuestras comunidades contra las empresas mineras canadienses. En el año 2015 estábamos llevando la lucha de una colonia que se llama Tlachinola, el cual estaba siendo amenazada, ¿no?, y hostigada por las autoridades. Es una colonia que se compró de buena fe, pero dado la mafia que se lleva a cabo para las colonias que son utilizadas para sacarle dinero a la gente, entonces estábamos afectando intereses económicos, ¿no? Y dado todos los desplazados de las comunidades cercanas a las mineras van a dar a Iguala. A consecuencia de su defensa de esta colonia, Evelia fue amenazada. Entonces me hablan por teléfono y me dicen que si no me iban a matar a mí y a mis hijos, ¿no? Y como ya con anterioridad ya me habían intentado matar en la montaña cuando andábamos haciendo los recorridos con los campesinos, en una ocasión quisieron lincharme por parte de la comunidad, agitados por la empresa minera, que decía que por culpa de uno como defensor, ellos no iban a tener trabajo, ¿no?
Hoy en día, Evelia vive en distintos lugares, sin dejar por completo Iguala, y continuando con su trabajo de defensora de las comunidades que pelean contra la devastación ecológica y la violencia que traen las mineras que se asientan en Guerrero. Para Alejandro Pedregal, escribir un libro sobre su lucha era imprescindible. La fuerza de su personaje, la claridad de ella en cuanto al conflicto, me parecía que tenía el suficiente peso como para reflejar a través de lo micro, de una historia personal, lo macro, que es una historia de despojo y de marginalidad que hay en Guerrero y que es, además enlaza con la historia de la región. Cuando he hablado de él, he hablado de un libro de testimonio narrativo, en el sentido de, bueno, yo como investigador trabajé durante mucho tiempo sobre una figura, un escritor, periodista argentino desaparecido por la Junta Militar, Rodolfo Walsh, y pues quiero decir, estoy empapado de esa literatura y de esa aproximación al testimonio, ¿no? a la crónica. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues nos despedimos ya, ¿verdad? Con música. Con música, como es costumbre, recordando a 128 años de su natalicio al gran Carlos Gardel, el hombre que de los varios lunfardos llevó el tango a Europa, volviéndolo toda una revolución musical que hoy se mantiene vivo en el imaginario colectivo del planeta. Sí, Rafael, nos vamos, nos despedimos con tango. Muy buenas noches. Disfrútenlo, buenas noches. Nos encanta hacer tango aquí a todos.